Hola gente de YouTube, ¿qué tal? Aquí Fix Guzmán para traerles un nuevo capítulo del fanfic. Espero que por favor se suscriban al canal y den a la campanita de notificaciones, así podemos llegar a muchas más personas. También para recordarles que el link de los fanfics se encontrará abajo en la descripción. Ya sin más nada que decir, que empiece fanfic. Adiós. Hola mis queridos suscriptores, les habla Fix Guzmán solo para recordarles que si quieren apoyar al canal pueden hacerlo suscribiéndose, te estaré muy agradecido si decides apoyar al canal, también para recordarle que el link de los fanfic está abajo en la descripción y sin nada más que decir que empiece el fanfic. Descargo de responsabilidad. No soy dueño del fanfic, la miniatura o de la imagen de fondo, todos los derechos a sus respectivos autores. Segundo aliento por El Samurái Perdido. Luffy y Zoro se despiertan en dos partes diferentes de Ash Blue, ambos con lo mismo en mente. Protege a la tripulación. Esta vez no habría fallos, según órdenes del capitán. A medida que se van revelando fragmentos del pasado desconocido que comparten los dos camaradas, el resto de la tripulación solo puede especular. A pesar de su absoluta determinación, están ocultando algo. 10. Para martillarlo a casa próximo. Si me preguntaras cuál arco de Ash Blue es mi favorito, diría que fue un sorteo entre Baratie y Arlong Park, con Arlong Park ligeramente por delante. Pero si me preguntaras qué me parece mejor reescribir para esta historia, Baratie honestamente ganaría por abrumadora mayoría. Escribir Baratie fue increíble por razones obvias, y casi me cago varias veces en el proceso de escribirlo cuando se me ocurrieron las ideas. Ningún pantalón resultó dañado durante la realización del capítulo 9. Ok, eso es una hipérbole, pero entiendes mi punto. Escribir Zoro vs. Mihawk fue muy divertido para mí, y el momento entre Sanji y Zed fue una muy buena ventaja. Descargo de responsabilidad. No soy dueño de One Piece y disfruto muchísimo del privilegio de recordarlo cada vez que me siento a escribir un capítulo. Olfatea, cállate. No estoy llorando. Capítulo 10. Para martillarlo hasta casa entonces, capitán, ¿le importaría decirme a dónde vamos? Preguntó Sanji cuando empezó a parecer que estaban deambulando. Nos dirigimos a un lugar llamado Kokoyashi Village. ¿Es la ciudad natal de Nami?, respondió. El rostro de Sanji se iluminó ante la mención de la chica de cabello naranja, pero la voz de Luffy se volvió seria y se encontró enderezándose. Su ciudad natal fue tomada por los piratas de Arlong hace 8 años, continuó. Son una tripulación de piratas exclusivamente pescadores cuya fuerza se dice que no tiene rival en el East Blue. Sanji reflexionó sobre esto por un momento. ¿No era lo mismo supuestamente cierto de los piratas de Krieg? Luffy sonrió sombríamente. Estos muchachos les patearían el trasero cualquier día de la semana. Pero tienes razón en no creer todo lo que escuchas. Luffy hizo una pausa. Sanji, te dije que eran una tripulación pirata formada exclusivamente por hombres pez, pero hay una excepción. Nami está involucrada con ellos. Los ojos de Sanji se abrieron y estaba a punto de cuestionar esto cuando Luffy continuó. Sus motivos son complicados. Pero pensemos en ello por un momento. Los mismos piratas con los que supuestamente está involucrada tienen a su ciudad natal como rehén. ¿Se te ocurre algo? Interrogación de cierre. Nadie acusó nunca a Sanji de ser lento en la asimilación. Entonces la pregunta es, ¿qué quieren de ella? Y sea lo que sea, ¿por qué ha tardado 8 años en resolverse? Dijo lentamente. Luffy asintió. La única forma de averiguarlo es ir allí. El único problema es, Sanji lo miró con curiosidad mientras se callaba, antes de mirar hacia el cielo. No tengo absolutamente ninguna idea de cómo llegar hasta allí. Sanji encendió un cigarrillo lentamente y, después de expulsar el humo, habló. ¿Qué carajo te pasa? Preguntó con la cara en blanco. Luffy se volvió hacia él. Bueno, tengo suerte de tenerte ahora mismo, dijo. Sacó un mapa de su bolsillo. La isla está al noroeste de Baratie. ¿Crees que puedes resolverlo? Sanji asintió. Soy un chef del mar. Es imprescindible tener habilidades de navegación fundamentales, dijo mientras miraba hacia el sol poniente. Luffy no estaba tan sorprendido. Sabía que Sanji había nacido en North Blue y había llegado al este en algún momento. Lo habían reclutado poco antes de ir al Grand Line, donde las habilidades fundamentales de navegación no te llevarían a ninguna parte. Por lo tanto, no fue una sorpresa que nunca hubiera tenido la oportunidad de mostrar sus conocimientos en el área. Cuento contigo, entonces, dijo. Y Nami también, aunque aún no lo sepa. Ahí está. The Going Merry, dijo Yosaku, entregándole los binoculares a Usopp. Usopp miró a través de ellos y vio el problema.
Está rodeado de hombres pez, dijo con un toque de miedo en su voz. Zoro ya había explicado sobre los hombres pez después de que se había recuperado un poco en el camino hacia allí, así como sus teorías sobre por qué Nami estaba involucrada con Arlong. Todavía estaba envuelto en un velo de misterio, pero estaban decididos a preguntarle a Nami ellos mismos. Esto es malo, dijo Honji. ¿Cómo vamos a atracar el barco? La costa está fuertemente custodiada por esos pescadores. Está bien, dijo Zoro. Los cortaré. Vámonos. Los otros 3 ocupantes del barco protestaron inmediatamente. ¿Estás bromeando?, preguntó Usopp frenéticamente. Esos son hombres pez. Tú mismo lo dijiste, cada uno de ellos es 10 veces más fuerte que el humano promedio. Tiene razón, Aniki. Tus heridas aún no han sanado. ¿Qué planeas hacer?, preguntó Honji. Como dije, simplemente los cortaré, repitió Zoro. Comenzó a acercarlos a la costa. Usopp, Honji y Yosaku se miraron antes de asentir. De repente, produjeron 3 martillos aparentemente de en ninguna parte, y cada uno de ellos golpeó a Zoro en la cabeza. La cabeza de Zoro se hundió por el impacto. Se quedó allí por un momento con la cabeza mirando hacia la cubierta y sombras cubriendo sus ojos. En lugar de caer, se giró hacia ellos y la expresión aterradora de su rostro provocó escalofríos en su carne y en su sangre. De repente, recordando cómo había sido capturado en su propia línea de tiempo, habló. «Seguro que hoy sois valientes», dijo en voz baja y espeluznante. «¿Qué diablos es eso?», preguntó Sanji con indiferencia, mirando al extraño rey del mar. «¿Una vaca?». Se volvió hacia Luffy, que parecía tener estrellas en los ojos. No, en realidad, sus ojos se habían convertido en lo que parecían estrellas. Sanji se frotó los ojos antes de mirar hacia atrás y ver la expresión concentrada de Luffy. Decidió que estaba un poco cansado y llamó a la vaca. «Oye, pez vaca. Necesitamos llegar al parque Arlong. Danos un paseo», ordenó. Sanji realmente estaba empezando a preguntarse qué clase de capitán idiota había decidido seguir, cuando de repente la vaca se inclinó hacia adelante, ofreciendo su cabeza a Luffy, quien lo acarició con una risa. Luffy entonces ató una cuerda alrededor de sus cuernos y la vaca los empujó hacia adelante a mayor velocidad de la que habían ido, aparentemente sabiendo qué camino tomar. «No voy a preguntar. No voy a preguntar. No voy a preguntar. No voy a... Mierda, voy a preguntar, ¿no? ¿Qué diablos está pasando?». Sanji gritó a todo pulmón, causando que Luffy estallara en una risa histérica. Usopp, Honji y Yosaku gritaron de terror mientras corrían para salvar sus vidas de un Zoro muy vengativo, con Usopp a la cabeza. Varios pescadores se detuvieron y se dieron cuenta, pero estaban demasiado sorprendidos para actuar o demasiado lentos para seguir el ritmo. Finalmente, los pescadores que los perseguían los perdieron de vista, jadeando pesadamente y preguntándose quiénes eran. Como sea, tendrían que informar esto a Arlong. Usopp y el dúo de cazarrecompensas finalmente vieron a una mujer de cabello azul, que les gritó que se detuvieran. Jadeando pesadamente, lo hicieron. Zoro no les patearía el trasero demasiado fuerte, con suerte. La mujer preguntó quiénes eran y qué demonios creían que estaban haciendo, pero fue interrumpida cuando apareció un hombre Gyojin y los vio. Usopp gritó pero sacó su onda y se paró frente al dúo de cazarrecompensas. «Corran, muchachos. El valiente y honorable Usopp lo detendrá», dijo mientras le temblaban las piernas. «Detente», gritó la mujer. «No puedes dañar a los hombres pez, no importa lo que pase». Fue entonces cuando Zoro los alcanzó. Sonrió salvajemente a sus 3 presas y caminó hacia ellas lentamente. Zoro, espera», tartamudeó Usopp. «Hombre pez». Sorprendentemente, esto llamó la atención de Zoro. Se volvió hacia el hombre pez y su mirada se centró al recordar por qué estaban aquí. «Retrocede», dijo, poniendo una mano en la empuñadura de su espada. «Lo cortaré». «Y dicho, no luches contra los hombres pez», gritó la mujer de cabello azul mientras golpeaba a Zoro en la cabeza con un martillo. Su cabeza estuvo inclinada hacia adelante por un largo rato mientras permanecía allí, inmóvil. Finalmente, se volvió hacia los 4. Ellos, y Nojiko sintió un escalofrío recorrer su espalda al ver esa mirada demente que enfrentaba a Usopp y el dúo de cazarrecompensas que se habían congelado en su lugar, preguntándose qué les esperaba. «Están todos siendo muy valientes hoy con sus malditos martillos», dijo en voz baja. «Parezco un topo, ¿verdad? Oigan, malditos humanos.
Dejen de ignorarme e identifíquense. Este es el Parque Arlong, donde reinan los pescadores, así que si no quieres que te lleven a Arlong, te sugiero que déjalo, cabrón con cara de pez. Gritó Zoro mientras se giraba y le daba un puñetazo en la mandíbula al Gyojin, enviándolo a estrellarse contra una casa a su izquierda. Hubo silencio mientras Nojiko se preguntaba quién diablos era este tipo. Honji y Yosaku comenzaron a aplaudir lentamente, antes de que Zoro los mirara y se detuvieran. Si terminaron de sacarse los martillos de sus traseros, podemos ir a buscar a Nami ahora, dijo irritado. ¿Nami? Nojiko preguntó confundido. ¿Qué asuntos tienes con ella? Zoro la miró. Ella es nuestra navegante, dijo simplemente. Esto solo confundió más a Nojiko antes de recordar que Nami tenía tendencia a infiltrarse en tripulaciones piratas y ganarse su confianza antes de robarles sin dinero. Si ese es el caso, entonces me temo que todos ustedes han sido engañados. Te sugiero que renuncies a que Nami siga en tu equipo, respondió. Zoro la miró con una mirada penetrante y, como nunca era alguien con quien joder, fue directo al grano. Arlong Park cae hoy, dijo antes de alejarse, dejando a Nojiko sin palabras. Todo lo que ella quería hacer era gritarle al chico, preguntarle quién diablos pensaba que era y golpearlo en la cabeza con un martillo unas cuantas veces más. Estaba tratando de hacer que todos los sacrificios que habían hecho durante los últimos 10 años fueran en vano. Ella apretó los dientes. Sus 3 amigos la miraron por un momento antes de seguirlo en silencio. Ella maldijo en voz baja y lo siguió. Después de ellos. Genzo gruñó cuando Arlong lo levantó del suelo por el cuello. La posesión de armas es una clara señal de intención rebelde, dijo Arlong con una sonrisa llena de dientes. No puedo simplemente dejar pasar esto, ¿verdad? Tendré que matarte como ejemplo de lo que les sucede a los rebeldes. Detén esto, Arlong. No nos quedaremos quietos y les dejaremos hacer esto. Gritó un civil. Gritos de acuerdo estallaron entre la multitud de ciudadanos de la aldea Kokoyashi. Sin embargo, Genzo los silenció, diciendo que si se rebelaban ahora, todo habría sido en vano. Lucharon por aceptar esto, dándose cuenta de que su intención era martirizarse ahora. Arlong se rió de su indecisión antes de levantar a Genzo por encima de su cabeza y prepararse para golpearlo de cabeza contra el concreto para terminar con su vida. Plaza, y Genzo cerró los ojos. Muerte segura. Estrella explosiva. Una fuerza de conmoción detuvo a Arlong a mitad del movimiento, y Genzo se soltó de su agarre, relativamente ileso. Todos miraron en shock al recién llegado. El niño temblaba mientras estaba de pie en el techo de una pequeña casa, sosteniendo una onda verde. De repente, un hombre de cabello verde que empuñaba una espada entró en la plaza, flanqueado por otros 2 hombres que también portaban espadas. Los ojos de los aldeanos se abrieron como platos. ¿Qué fue esto? ¿Un maldito ejército revolucionario? Iban a arruinarlo todo. Gensan. Gritó una nueva voz. Todos se giraron para ver a Nojiko corriendo hacia Genzo con la preocupación escrita en todo su rostro. Ella había venido con estos extraños. ¿Quiénes eran exactamente? Lo siento, Luffy, sé que probablemente querías esto para ti, habló Zoro en voz baja mientras caminaba hacia el medio de la plaza y se detenía frente a Arlong. Pero voy a terminar con esto. Ahora. Arlong rugió enojado ante la pura audacia. ¿Os atrevéis a atacarme, patéticos humanos? Aunque toda tu raza es inferior, ¿te atreves a desafiarme? Arlong pisoteó hacia él enojado. Todo en lo que Zoro pensó fue en el recuerdo de la desesperación de Nami, una emoción que nunca más quería ver en el rostro de un solo camarada, mientras levantaba su espada. Nunca completó su swing. Un objeto grande cayó frente a él, impactó contra el suelo y dejó un gran cráter. Reconoció dicho objeto inmediatamente. En su ira, no lo había sentido antes. Luffy. ¿Qué estás haciendo? Tampoco completó nunca su frase. Luffy lo agarró por el brazo y saltó antes de comenzar su cepo, agarrando a Honji, Yosaku y Usopp en el camino, y salió volando de la aldea de velocidades que habrían hecho que sus espectadores se quedaran boquiabiertos si no lo estuvieran haciendo ya. Pasaron unos momentos, mientras Arlong permanecía inmóvil en el centro de la plaza. Uno de sus secuaces finalmente reunió el coraje para hablar con él. Arlong-san, ¿estás en contra a esos humanos?, dijo simplemente. A todos ellos. Quiero desgarrarles la carne yo mismo. Salió del pueblo, olvidando todos los pensamientos sobre pequeños rebeldes y ejemplos. Nami estaba esperando impaciente frente al agua en el parque Arlong cuando finalmente apareció Kurobi.
Ya era hora, dijo en tono molesto. ¿Qué está pasando aquí? ¿Dónde está Arlon? Interrogación de cierre. Kurobi la estudió por un momento y luego respondió. Arlon está de caza en este momento. Algunos humanos lograron molestarlo y está decidido a encontrarlos. Nami se puso rígida. ¿Quién había sido tan estúpido como para desafiarlo después de todo este tiempo? ¿Y? ¿Quién fue? Preguntó en voz baja. Un niño con sombrero de paja, otro con nariz larga y un hombre de pelo verde que creemos que es el cazador de piratas Zoro. Nami sintió que su corazón se contraía de miedo. ¿Estaban aquí? ¿Cómo? ¿Cómo pudieron haberla seguido? Ella había salido antes de que alguien pudiera saber a dónde iba. Nosotros voluntad seguirte. Las palabras resonaron en su mente y sintió ganas de vomitar. Esos idiotas. Kurobi estudió su reacción cuidadosamente. Lo ocultó bien, pero claramente se sentía incómoda. Concluyó que ella conocía a estas personas. ¿Habían sido más de sus víctimas? ¿O algo más estaba pasando aquí? Sus ojos se entrecerraron pensando. De repente hubo una onda en el agua, y Arlon salió disparado del mar y aterrizó junto a Nami. Kurobi se volvió hacia él. ¿Tuviste suerte? Preguntó suavemente. Arlon sacudió la cabeza, furioso. Quienquiera que fueran estos tipos, habían logrado escapar rápidamente. Kurobi se acercó y comenzó a susurrarle al oído, y entrecerró los ojos. Nami, dijo. Ella se volvió hacia él. Para que lo sepas, estamos buscando a 3 humanos. Uno con sombrero de paja, otro con nariz larga y otro con cabello verde y 3 espadas atadas a su calera. Observó cómo su postura mostraba signos evidentes de estrés. Sí, Kurobi me lo dijo, más débilmente de lo que le hubiera gustado. ¿Hay algo que quieras decirnos, Nami? Preguntó. Nami se volvió hacia él nuevamente y se burló. Son solo piratas a los que les robé. Estoy molesta porque lograron seguirme hasta aquí, respondió Nami. Sí, eso es bastante sorprendente, dijo Kurobi. Por supuesto, una explicación fácil para eso es que tú los guiaste hasta aquí. Nami lo fulminó con la mirada. ¿Crees que después de todo este tiempo intentaría algo? ¿Cuándo estoy tan cerca? Preguntó. Los ojos de Kurobi se entrecerraron peligrosamente, pero Arlon solo se rió. Tienes razón. Lo siento, dudé de ti. Sin embargo, pronto tendré que encontrar estos pedazos de basura y sacarlos de su miseria. Se giró y se alejó, y Kurobi miró a Nami una vez más antes de seguirla. Luffy, Zoro, Sanji, Usopp, Honji y Yosaku estaban actualmente escondidos en un pueblo fantasma donde todas las casas fueron destruidas o volcadas. Eso fue aterrador, dijo Honji después de un rato. Pensé que íbamos a morir. Yosaku asintió en señal de acuerdo. Usopp estaba sorprendentemente en silencio. Sanji estaba fumando un cigarrillo, sumido en sus pensamientos. Una vez que llegaron, Luffy le había dicho que se quedó quieto y luego salió corriendo por el cielo como si fuera la cosa más natural del mundo. Había regresado con todos a salvo, excepto Nami, que se volvió hacia Luffy. Entonces, ¿cuál es nuestro siguiente paso, capitán? Preguntó. Sabía que se trataba de una situación delicada. No podían actuar precipitadamente, pero quería saber qué le estaban haciendo esos bastardos a Nami para que se quedara con su tripulación. Luffy pensó detenidamente en la pregunta. ¿Debería explicarlo todo ahora? Luffy, ¿puedo hablar contigo en privado por un minuto? Luffy se volvió hacia Zoro y suspiró antes de asentir. Sabía que esto iba a suceder. Les dijo a todos que se quedaran quietos y se alejaron del alcance del oído. Zoro se aseguró de que no hubiera nadie más en el área antes de hablar. ¿Qué carajo estás haciendo? Luffy le levantó una ceja, pero Zoro continuó, imperturbable. No me mires así, dijo. Lo tenía. Estaba justo ahí, frente a mí. Podría haber terminado con esto. Tú me detuviste. Explícame ahora. Luffy lo miró fijamente a los ojos, sin mostrar ningún signo de arrepentimiento. Zoro sabía que esto no era una simple cuestión de Arlon es mío, cuida al tipo calamar. Luffy no prolongaría el sufrimiento de Nami por una razón estúpida como esa. Pero tenía que haber una razón. ¿Qué crees que pasaría si derrotaras a Arlon ahora mismo? Preguntó Luffy. Zoro le dio una mirada confusa. ¿Qué podría salir mal si lo derribamos? Preguntó con curiosidad. Simple. Iríamos en contra de los deseos de Nami. Su plan ahora es cumplir su promesa con Arlon y comprarle su aldea. Pero eso ya lo sabes, dijo Luffy. Zoro se frustró.
Sí, una promesa que va a romper. Lo sabes tan bien como yo, Luffy. Se salvó de su acuerdo con mentiras. ¿Vas a hacer que Nami pase por eso otra vez? ¿Tengo elección? Nami está convencida de que cumplirá su parte del trato. Razón de más para eliminar a Arlong ahora, concluyó Zoro, calmándose. No podía ver a dónde iba Luffy con esto. ¿Y luego qué? Preguntó Luffy, escaneando el área para asegurarse de que nadie estuviera escuchando de nuevo. ¿Nami estará satisfecha con eso? En este momento, ella no quiere que nos involucremos, dijo. Zoro parpadeó, comenzando a entender a qué se refería. La única razón por la que Nami pidió nuestra ayuda la última vez fue que los aldeanos se apresuraban hacia la muerte. Estaba desesperada. Ahora mismo tiene un plan. No importa lo fuertes que seamos. No importa si podemos vencer a Arlong. No importa si sabemos lo que sucederá. Si lo eliminamos ahora, en la mente de Nami, estaremos poniendo en peligro las vidas de sus seres queridos por nuestra propia venganza. Ella nunca nos perdonará por eso. Zoro permaneció en silencio por un largo rato. Sabía que Luffy tenía razón. No había estado pensando en el futuro. Duele verlo, dijo finalmente. Lo sé, respondió Luffy. Pero tenemos que soportarlo. Si fallamos, ¿en quién pueden confiar? Preguntó Luffy, parafraseando las palabras que Zoro le había dicho hace tanto tiempo. Se giró y se alejó. Zoro se perdió en la contemplación por un momento antes de seguirlo detrás de él. N/A. Entonces, ¿pueden adivinar de qué proviene esa cita al final? La frase original es, no lo dudes. Si fallas, ¿en quién podemos confiar? Vamos, adivina. 11. Dolor próximo. Algunos de ustedes lo adivinaron. La cita fue posterior a la pelea de Luffy con Usopp en Water 7, y Zoro le estaba diciendo que no podía dudar como capitán, incluso si era un trabajo pesado. Definitivamente fue una cita muy memorable. Descargo de responsabilidad. No soy dueño de One Piece. Sin embargo, a veces pienso que si simplemente creo que soy dueño de One Piece, sería dueño de One Piece. ¿Cómo crees que Zoro pudo cortar a Zero por primera vez? No fue por no creer que podía hacerlo. Aún así, es difícil creer que soy dueño de One Piece. He considerado un traumatismo craneoencefálico, pero sabiamente decidí no hacerlo. Capítulo 11. Dolor. Cuando regresaron a la ciudad en ruinas, los recibió la vista de Nojiko hablando con los otros dos de sombrero de paja y el dúo de cazarrecompensas. Ella los notó y habló. Hola. Estaba a punto de hablar con tus amigos. Hay algunas cosas que debes saber sobre mi hermana Nami. ¿Te gustaría sentarte y escuchar? Interrogación de cierre. Luffy asintió. No había escuchado el pasado de Nami la primera vez porque no necesitaba conocer su pasado para ayudarla, ya que podía verla sufrir de cualquier manera. Pero ahora quería saber la historia completa. ¿Cómo nos encontraste? Él preguntó. Debido a su estado destruido, Goza Village es el único lugar de la isla que Arlong no vigila. Entonces, si tuviera que darte algún crédito, aquí es donde estarías. Luffy asintió. Tenía sentido. Entonces escucharon la historia de la infancia de Nami, de una persona llamada Bellmere, y de la llegada de los piratas de Arlong hace 8 años. La única persona que mantuvo la cara seria fue Zoro. Al final, Honji y Yosaku miraban hacia abajo avergonzados, Usopp temblaba de ira y Sanji gritaba sangriento. Con la intención de desafiar a los piratas de Arlong en ese mismo momento, solo para ser golpeado en la cabeza por Nojiko. Todos ustedes están perdiendo el punto. Vine aquí para decirte que lo que has estado haciendo podría significar la muerte de nuestra aldea. Nami está muy cerca. Ha trabajado muy duro estos últimos 8 años y ha sufrido sola. ¿Te imaginas el dolor que una niña de 10 años debe haber soportado para tomar esa decisión? Todos guardaron silencio ante esto. Si haces algo para enojar a Arlong con el argumento de que estás ayudando a Nami, todo se arruinará. Me imagino que ya sospecha de ella. Así que vine a decirte que no hagas ninguna estupidez, dijo con firmeza. De repente, Luffy se levantó. Tenía la cabeza vuelta hacia el suelo y el sombrero le ensombrecía los ojos. Empezó a alejarse sin decirle una palabra. ¿A dónde vas? Nojiko preguntó preocupada. No te preocupes. Solo voy a dar un paseo. Zoro lo vio irse. Luffy había estado absolutamente furioso en la línea de tiempo anterior, y ni siquiera había escuchado la historia completa. Escuchándola ahora cuando ya se estaba conteniendo para no derramar la sangre de Arlong sobre los muros del parque Arlong no podían ser fáciles. Suspiró.
Zoro no había planeado matar a Arlong. Quizás solo paralizarlo de por vida. Siempre fue la moralidad, no la ingenuidad, lo que hizo que Luffy se abstuviera de matar a sus enemigos. A veces se preguntaba qué haría falta para llevar a su capitán al límite. Cuando Luffy dijo que iba a dar un paseo, lo decía en serio. Caminó desde las ruinas de Gosa Village hasta Kokoyashi Village sin siquiera darse cuenta, hasta que finalmente un rostro familiar lleno de cicatrices lo sacó de sus pensamientos. Genzo. ¿Qué es exactamente lo que quieres de Nami? Preguntó vacilante mientras conducía a un grupo de soldados de la marina a la aldea. Es solo un asunto de la marina. No tengo libertad para discutirlo, respondió el capitán de la marina con una sonrisa. Llegaron a un bosque de mandarinas donde encontraron a Nami, quien tenía una mirada cautelosa en su rostro mientras caminaban hacia ella. ¿Eres la forajida llamada Nami? Preguntó el capitán de la marina, sabiendo muy bien que ella era. ¿Proscrito? Preguntó. Supongo que se puede decir eso. Soy un pirata de Arlong, después de todo. Su mandíbula pareció apretarse cuando dijo eso. ¿Pirata? Preguntó fingiendo confusión. Bueno, yo no sabía nada de eso. Estoy aquí para abordar el problema de tu robo. Nami entrecerró los ojos hacia él. ¿Robo? No veo cómo eso es un problema en absoluto. Solo le robo a los piratas. Es cierto, admitió. Pero eso no cambia el hecho de que el dinero tiene dueños originales. Mi trabajo es confiscarlo y devolvérselo todo. Ante estas palabras, la expresión de Nami se volvió amenazadora. No había manera de que pudieran descubrir quiénes eran los dueños individuales de todo lo que robó. Solo querían quedárselo para ellos mismos. Por eso odiaba a los marines. La corrupción era tan común entre ellos. ¿De verdad crees que puedes irte con mi dinero así como así? Arlong no te perdonará si haces un movimiento contra uno de sus oficiales. Casi se atragantó con las palabras. Odiado usando el nombre de Arlong como palanca, pero si confiscaran su dinero ahora, arruinaría todo. Los marines no reconocen a los piratas como figuras autorizadas, así que me temo que su punto es irrelevante, respondió de buena gana. Solo un minuto después, Nami se dio cuenta de la hipocresía de esa afirmación. Los marines habían comenzado a registrar las instalaciones, y eso fue el colmo para Nami. ¿Qué clase de marines eres? Gritó. 8 años. Arlong ha tenido esta aldea esclavizada durante 8 años, y tú no has hecho una mierda al respecto. Ahora, cuando finalmente apareces, es para confiscar el dinero de un pequeño ladrón. Los marines tampoco aceptan consejos de pequeños ladrones sobre cómo hacer su trabajo, respondió el capitán de los marines con práctica facilidad. Señor. Estos huertos de mandarinas parecen sospechosos, informó un infante de marina. Bueno, no te quedes ahí parado. Desentiérralo, ordenó. El infante de marina comenzó a obedecer antes de que el bastón de Nami lo derribara, que lo golpeó suavemente en la cara. No toques la arboleda de Bellmere con tus sucias manos. Ella estaba furiosa. Yo no te dejaré tomar nada. Ese dinero es la salvación de este pueblo. ¿Qué derecho tienes a ponerle un dedo encima, maldito marine? Gritó Genzo a todo pulmón. Nami se quedó helada. Gen-san, ¿cómo lo supiste? Ella susurró. Siempre lo hemos sabido, Nami, dijo en voz baja. Solo fingimos ignorancia para que nuestras esperanzas no te arrastraran de nuevo a esto si alguna vez querías irte. La miró fijamente a los ojos. Pero nunca hizo. Has luchado y sufrido por nosotros todo este tiempo. Aguantaste. Solo por esa razón, también hemos resistido. Nami se atragantó con un sollozo. Oh, ¿entonces estás diciendo que todos sois cómplices? Preguntó el capitán Nezumi. Ahora se estaba burlando de ellos. Estamos diciendo que hemos tenido que luchar solos todo este tiempo porque ustedes, los marines, no pueden hacer su trabajo. Gritó una nueva voz. Nojiko, Nami estaba teniendo problemas para mantener la compostura. Si no vinieron aquí para arrestar a Arlong, entonces será mejor que salgan de esta isla. Continuó. Arlong hundirá su barco si no lo hacen. Me pregunto sobre eso, respondió Nezumi perezosamente. La sangre de Nami se congeló. Oye. ¿Aún no lo has encontrado? No te estoy pidiendo que busques una aguja en un pajar. Estamos hablando de 100 millones de Bailey. Genzo y Nojiko tenían la misma expresión horrorizada. ¿Tú, cómo supiste que era tanto? Genzo preguntó en voz baja. Nezumi se rascó la cabeza, notando su desliz. Oh, ¿eso?
Solo tuve el presentimiento de que estaba en ese estadio, dijo con una sonrisa tortuosa. Nami tembló de rabia. Esto trascendió la corrupción. Ni siquiera podía pensar en palabras para describir esto. Lentamente se dirigió hacia el marine, ajena a todo lo demás que estaba sucediendo, mientras Nezumi ordenaba a sus hombres que se aseguraran de no interferir con la búsqueda nuevamente. Ella no notó la mirada resignada pero resuelta que se manifestó en los ojos de Genzo. No se dio cuenta cuando Nojiko trepó detrás de ella para detenerla. Ella no se dio cuenta de la pistola que un marine sacó de su funda y apuntó a Nojiko. Sin embargo, el disparo nunca se produjo. Genzo y Nojiko, así como los aldeanos que comenzaban a reunirse alrededor, observaron en estado de shock cómo todos los marines caían al suelo, inconscientes. ¿Qué? Fue todo lo que Nojiko pudo decir. Ella acababa de darse cuenta del peligro que corrían cuando un infante de marina les apuntó con un arma cuando colapsaron. ¿Qué diablos acaba de pasar? Estallaron murmullos entre los aldeanos. Una pequeña parte de la mente de Nami le recordaba que sabía exactamente lo que acababa de suceder, pero lo ignoró y corrió en dirección a Arlong Park. Arlong. Ella sabía cuál era su juego. Sabía lo cerca que había estado. A pesar de que estos marines habían fallado, algo pasaría con su dinero antes de regresar de su próximo viaje, y no había nada que pudiera hacer al respecto. Arlong. Llegó a las puertas y avanzó hacia él con una furia gélida. Arlong. Oh, es nuestro navegador. ¿En qué puedo ayudarte, Nami? Preguntó, a pesar de saber muy bien por qué estaba allí. ¿Qué hiciste? Dijiste que no romperías nuestra promesa, sin importar cuánto tiempo tardara. Y aún así envías marines para confiscar mi dinero. ¿Romper mi promesa? Preguntó en tono aburrido. ¿Cuándo rompí mi promesa? No me mientas. Esos marines que enviaste están inconscientes en el suelo de nuestra aldea ahora mismo. No puedes negarlo. Arlong pareció un poco sorprendido por esta información. Marines inútiles, no importa. No es que no sepa dónde lo guarda. No estará aquí cuando vuelva la próxima vez. Oh, aquellos infantería de marina. Sí, los envié, afirmó casualmente. Entonces, dímelo. ¿Cuándo exactamente rompí nuestra promesa? Preguntó con una mirada sombría. Las lágrimas comenzaron a formarse en los ojos de Nami y él se rió maniáticamente. Ciertamente sería desafortunado si algo sucediera con todo ese dinero, continuó. Pero ya sabes cuál es nuestro acuerdo. A menos que me entregues una suma total de 100 millones de Belley, no tengo la obligación de liberar a tu aldea. Continuó riéndose mientras Nami salía corriendo de Arlong Park, con lágrimas corriendo por su rostro. Tengo que detenerlos. Por más enojada que estuviera, solo había una cosa que podía hacer. A estas alturas, Genzo habría informado a todo el pueblo de lo sucedido. No podía permitir que desperdiciaran sus vidas ahora, después de todo lo que habían soportado. Regresó a Kokoyashi Village y suspiró aliviada. Genzo todavía estaba reuniendo a los aldeanos. Ella no los había extrañado. Al ver las espadas y horcas baratas en sus manos, Nami quiso vomitar. ¿Qué estaban tratando de lograr? Forzó una sonrisa en su rostro mientras intentaba convencerlos de que esperaran un poco más, que esta vez sería más fácil cobrar el dinero, pero no aceptarían nada. Se estaban preparando para irse cuando ella sacó un cuchillo desesperada. No os dejaré ir. Estaréis desperdiciando vuestras vidas. Gritó mientras se enfrentaba a Genzo. Lo sabemos, dijo simplemente. Nami se ahogó cuando él extendió la mano y agarró el filo de su cuchillo con la mano, y las lágrimas se le escaparon de nuevo mientras la sangre corría por sus dedos. Deja esta isla, Nami, dijo. Antes pasó junto a ella y cayó de rodillas mientras todos hacían lo mismo. Estaba total y absolutamente derrotada. Todo por lo que había trabajado estaba a punto de ser desechado. Echó un vistazo al tatuaje en su brazo antes de agarrarlo. Con la otra mano, sin querer nada más que arrancarse la abominación de la piel, agarró el cuchillo mientras su desesperación daba paso a la ira y se preparaba para apuñalar la horrible marca, deseando que desapareciera. Arlong. Gritó entre lágrimas mientras comenzaba a clavar el cuchillo en su hombro. Una mano firme la detuvo, apartó el cuchillo y ella miró por encima del hombro. Luffy. ¿Qué quieres? Susurró. Él guardó silencio. No lo había visto desde Baratie, y verlo de nuevo ahora solo aumentó 10 veces el dolor. No había manera de que él no actuara, lo sabía instintivamente. Perderlo a él también.
Sería simplemente otro de sus fracasos, atraído hasta aquí por su lealtad irracional hacia ella, solo para morir. ¿Ese era su destino, ver a quienes la rodeaban desperdiciar sus vidas por ella? ¿Qué quieres? Repitió, esta vez más fuerte. No sabes nada. No tienes idea de lo que ha pasado este pueblo todo este tiempo. Luffy no la corrigió mientras desterró los pensamientos de la gente de cierta ciudad siendo quemada viva como basura que pasaban por su mente. Si lo sé o no es irrelevante, dijo. Porque puedo verte sufriendo frente a mí de cualquier manera. Irse. Chilló mientras rompía a sollozar de nuevo. Luffy sintió el peso del mundo sobre él. Sabía que impedirlo habría tenido sus propias consecuencias, pero eso no lo hizo más fácil. Realmente fue una carga pesada. ¿Tenía derecho a tomar decisiones como esta simplemente porque sabía lo que sucedería después? Había prolongado el sufrimiento de Nami para obtener su aprobación para aplastar a Arlong. ¿Valió la pena? Debería haber dejado que Zoro lo derrotara desde el principio, incluso si eso significara que Nami los despreciaría. Intentó imaginarse a su tripulación sin Nami. No pudo. ¿Estaba siendo egoísta? No era solo por el beneficio de toda la tripulación que Nami viniera con ellos. Su sueño era dibujar un mapa del mundo. Con el tiempo, ese sueño la llevaría a lugares que nunca antes habían sido catalogados. Las posibilidades de que Nami supere el Grand Line solo eran extremadamente delgadas, incluso si se volvió más fuerte que nunca en la línea de tiempo anterior. Además de eso, la idea de Nami viajando sola por los mares ya hizo que su pecho dolor. Luffy, susurró mientras finalmente lo miraba. Ayúdame, y Luffy había regresado para cambiar las cosas. Y, sin embargo, había algunas cosas que no haría de manera diferente incluso si volviera 1000 veces. Se quitó el sombrero y se lo colocó firmemente sobre la cabeza. Sus brazos se tensaron mientras caminaba frente a ella, deseando intentar algo. Se detuvo, levantó la cabeza y gritó al cielo. ¡Maldita sea! Zoro, Sanji, Usopp, Honji y Yosaku lo esperaban cerca. Vamos, dijo mientras pasaban, y todos miraron hacia arriba. Bien. Genzo llevó a los aldeanos al frente de las puertas, que estaban bien cerradas. Arlong. Gritó. Sabemos que estás ahí. Abre las puertas y enfréntanos. Los gritos de los aldeanos imitaron sus demandas, y después de unos segundos, las puertas comenzaron a abrirse, invitándolos a pasar. Podían ver la sonrisa divertida de Arlong mientras entraban, y esto solo sirvió para enfurecerlos aún más. Bueno, si no son mis ciudadanos leales. ¿En qué puedo ayudarte? Preguntó burlonamente. ¿Sabes por qué estamos aquí, pez bastardo? Hemos venido a matarte, dijo Genzo mordazmente. Arlong no estaba contento con este comentario. Si había algo que le irritaba los nervios, eran los humanos insultando la superioridad de la raza de los Gyojin. Se levantó de su trono como si nada. Silla caminó más cerca de Genzo, quien levantó la espada que llevaba, sin embargo, antes de que pudiera usarla, Arlong estaba frente a él más rápido de lo que podía reaccionar, sosteniéndolo por su garganta. ¿Sabes? Esto es realmente perfecto. Nunca pude llevar a cabo tu ejecución, rebelde, dijo con una sonrisa oscura. Levantó a Genzo más alto y comenzó a estrangularlo, y Genzo dejó caer su espada impotente. El resto de los aldeanos quedaron aislados en su acercamiento por docenas de pescadores. Supongo que esto es, entonces, escoria humana. Antes de que pudiera arrancarle la garganta al hombre como planeaba hacer, un gran proyectil atravesó las puertas del parque Arlong. Arlong apenas pudo percibir la forma de un hombre mientras volaba hacia él antes de que una mano agarrara su brazo y lo aplastara lentamente. Arlong gritó de dolor mientras dejaba caer a Genzo, quien cayó al suelo en un ataque de tos mientras se agarraba la garganta. El agresor de Arlong giró, arrastrando su gran cuerpo en un camino circular en el proceso, antes de lanzarlo a través del primer piso del parque Arlong. Chocó contra varias paredes antes de finalmente detenerse. Los aldeanos miraron al salvador de su líder de la aldea en una mezcla entre sorpresa y asombro. Cuando Genzo se recuperó un poco, levantó la vista y abrió mucho los ojos. Tú eres ese niño. El que tiene el sombrero de paja. Nunca olvidaría su apariencia, con o sin sombrero. Había sido el primero en tanto tiempo en enfrentarse a Arlong. Él y su grupo de amigos. Esta era la segunda vez que le salvaban la vida. Debería haber estado extremadamente agradecido, pero apenas valoraba su propia vida en este momento. Todos los hombres pez hostiles rodearon a Luffy, docenas de ellos corrieron hacia él. 2 hombres más los detuvieron.
Uno tenía el pelo rubio y vestía un traje negro con botones y corbata. El otro era el espadachín que había desafiado a Arlon en Kokoyashi Village. Los dos hombres comenzaron a golpear sin piedad a los pescadores hasta que finalmente dos de los oficiales de Arlon, Hachi y Kurobi, los confrontaron. Algunos de los pescadores más débiles todavía estaban de pie, pero Honni y Yosaku los mantenían ocupados. Sanji miró a su oponente y tarareó antes de mirar a Zoro. ¿Cuál quieres entonces?, preguntó casualmente. Zoro se volvió hacia él. En realidad, puedes tomar ambos si quieres, dijo. Sanji lo miró fijamente, pensando que realmente no parecía su estilo sentarse y mirar. Tu herida, dijo finalmente. Duele muchísimo, finalizó Zoro. Pero eso no importa. Solo quiero ver qué puede hacer nuestro nuevo recluta. Sanji sonrió. Bueno, no te pongas demasiado cómodo. Esto terminará rápido. De repente, hubo un choque en el edificio al que Luffy envió a Arlon. El hombre pez tiburón salió lentamente. Se agarró el brazo con torpeza, el ceño fruncido en su rostro era aún más enojado que el hematoma en su brazo. Caminó hacia Luffy. Ese es el agarre que tienes ahí, humano. Espero que estés preparado para las consecuencias de lo que acabas de hacer. Siempre estoy preparado para las consecuencias, respondió Luffy de manera uniforme. Excepto cuando no las hay. El ceño fruncido de Arlon se profundizó y se abalanzó sobre Luffy más rápido de lo que los aldeanos podían ver. Luffy comenzó a esquivar los ataques uno por uno mientras se acercaban a él. Rápidas sucesiones de puñetazos, patadas y mordiscos lo amenazaron en un combo furioso, pero nada lo golpeó. Arlon rápidamente se frustró. Intentó agarrar a Luffy, pero fue enviado volando de regreso al parque Arlon con una patada. Asombro. Apenas podían seguir el ritmo de esta pelea. Los únicos que podían eran Zoro y Sanji, pero Sanji estaba ocupado por decirlo menos. Otro de los oficiales de Arlon, Cheu, escupió una serie de balas de agua a Luffy, que él esquivó sin esfuerzo. Estaba a punto de correr hacia el hombre de goma cuando fue golpeado con una estrella explosiva y se volvió hacia Usopp molesto. Usopp corrió, y Cheu lo siguió, deteniéndose para mirar a los aldeanos, quienes se pusieron rígidos de miedo, antes de ser golpeados por otra estrella explosiva. Gruñó de dolor y continuó la persecución. Hay demasiada agua aquí, Usopp pensó frenéticamente. Tengo que llevarlo a otra parte. Eventualmente se acabará si no hay una fuente de agua. Sanji esquivó dos golpes de las espadas de Hachi y bloqueó un puñetazo de Kurobi con su rodilla, girándose hacia atrás y aterrizando antes de saltar hacia adelante y patear a Kurobi. Kurobi bloqueó la patada pero fue empujado hacia atrás y aterrizó de espaldas. Sanji intentó aprovechar la ventaja y lanzar una patada, pero Hachi lo interceptó, obligándolo a esquivar los golpes de sus 6 espadas giratorias. Kurobi se levantó y atacó de nuevo. Sanji evitó por poco el golpe y se dejó caer bajo el brazo de Kurobi, pateando su cara. La fuerza de la patada lo envió volando hacia arriba, y Sanji se levantó del suelo para darle otra patada en la cabeza desde arriba. Golpeó el suelo de cara, pero antes de que Sanji pudiera aterrizar, las 6 espadas de Hachi se abalanzaban sobre él. Dio un giro en el aire para posicionarse de modo que pudiera evitar la mayoría de ellos, pero uno conectó, abriendo una pequeña herida en su torso. Aterrizó cuando Hachi volvió a golpear, pero Sanji se deslizó entre sus espadas y plantó su pie en el estómago del pulpo. Hachi fue arrojado hacia atrás, jadeando por aire, pero antes de que Sanji pudiera dispararle de nuevo, Kurobi estaba de nuevo en la pelea. Sanji saltó por encima del golpe que lanzó y se giró en el aire para darle una patada al costado de su cabeza. Su herida de antes se abrió un poco en el proceso e hizo una mueca. Hachi todavía se estaba recuperando y Sanji se tomó el tiempo para sostenerse en posición vertical y desatar una andanada de patadas sobre Kurobi, quien se protegía con los brazos pero aún así recibía golpes en las piernas y el estómago. Comenzó a alejar a Sanji de Hachi, poniéndose a la defensiva y esquivando sus patadas hasta que ambos estuvieron cerca del agua. Sanji se dio cuenta del peligro que corría cuando Kurobi lo agarró del brazo y trató de arrojarlos a ambos, pero Sanji le aplastó la mano con la rodilla y Kurobi se vio obligado a soltarlo, maldiciendo de dolor. Sanji aterrizó en el borde donde terminaba la tierra y rápidamente saltó de nuevo, tomando nota mental de no acercarse al agua. Kurobi se quedó en el agua y esperó que saliera, sin querer perder su ventaja, lo cual estaba bien para él. De repente maldijo porque se había olvidado de Hachi, quien intentó empalarlo por detrás, solo para que Sanji se cayera a 4 patas por instinto y luego se impulsó en el aire antes de que Hachi bajara sus espadas.
Hizo una voltereta hacia atrás en el aire y pateó la cabeza de Hachi contra el concreto con ambas piernas. Hachi dejó caer sus espadas una vez que su cabeza hizo contacto y Sanji aterrizó, girándose y pateándolo nuevamente con una pierna para enviarlo a estrellarse contra una pared. Se tomó un minuto para recuperar el aliento antes de que Kurobi saliera disparado del agua, dándose cuenta de que su plan había fracasado una vez que dejó solo a Hachi. Sanji se preparó para esquivar el siguiente golpe de Kurobi, pero tropezó cuando su herida que se abría gradualmente protestó por el movimiento, y el ataque lo golpeó justo donde el golpe de espada lo había herido antes. Sanji contuvo un gemido de dolor mientras volaba a través de la pared del parque por la fuerza del golpe y aterrizaba de espaldas. Usopp disparó una serie de estrellas explosivas a Cheu, quien esquivó la mayoría de ellas. Incluso los que lo golpearon solo parecieron molestarlo más. A medida que Cheu se acercaba, siguió corriendo, desesperado por crear más distancia entre ellos. Fue un poco sorprendente que en realidad corriera más rápido que este tipo, pero no se detuvo en esa bendición en particular. De repente, Cheu dejó de correr. Respiró hondo, apuntó y disparó una pistola de agua a Usopp. Usopp se dio vuelta y pareció golpearlo en el pecho. Cayó al suelo inmóvil. Cheu se acercó a él, lo miró y decidió que estaba muerto. Comenzó a alejarse, refunfuñando algo sobre débiles que corrían rápido. Usopp levantó la vista desde donde yacía. El disparo le había fallado por poco, pero había usado una Ketchup Star para fingir un golpe. Se preguntó si realmente podría ganar esta pelea. No había agua alrededor, pero para empezar no sabía cuánta le quedaba al Gyojin. Contempló brevemente dejar que el Gyojin se alejara. Era poco probable que pudiera ganar esta pelea. Pero ¿qué pasaría si ese tipo persiguiera a los aldeanos o influyera en el resultado de una de las otras peleas? Sería su culpa. Lo pensó por un momento antes de que las palabras de Luffy vinieran a su mente. Sin dudar. Ese es el verdadero poder. Si iba a cuestionar sus posibilidades de victoria cada vez que necesitaba realizar un trabajo como este, ¿tenía siquiera derecho a llamarse a sí mismo su compañero de tripulación? La respuesta obvia fue no. Con ese pensamiento, lentamente se puso de pie, su corazón latía con fuerza y sus piernas temblaban, y gritó. ¿A dónde crees que vas, pez bastardo? Aún no he terminado contigo. Cheu se dio la vuelta, molesto. Si este tipo estaba vivo, realmente debería haberse hecho el muerto por un poco más de tiempo. Corrió hacia Usopp y bloqueó una estrella explosiva con su mano, ignorando el aguijón. Intentó disparar otro cañón de agua al francotirador, solo para que sus ojos se abrieran. Estaba sin agua. Instintivamente atrapó algo que le arrojaron. Lo miró confundido. ¿Una botella de sake? De repente, una estrella explosiva golpeó la botella y el sake lo empapó. Él gruñó molesto. Esto es todo. No hay vuelta atrás. La saga del cobarde y bueno para nada Usopp se acabó. Gritó en voz alta. ¿Qué pasó, estúpido de mierda? Preguntó Cheu, sin poder leer sus pensamientos. Esta pelea. El alcohol es inflamable, respondió Usopp con confianza. Muerte segura. Estrella de llama. Cheu intentó bloquear solo para que todo su cuerpo se incendiara una vez que hizo contacto con su mano. Gritó de agonía y empezó a rodar por el suelo, intentando desesperadamente apagar el fuego. Usopp aprovechó la oportunidad y saltó sobre él, golpeando con toda su fuerza un martillo en su cráneo. Martillo de Usopp. Cheu dejó de agitarse y Usopp se sentó a su lado, jadeando. De repente, Cheu se retorció y dejó escapar un gemido, y Usopp se asustó, golpeándolo en la cabeza con el martillo repetidamente y gritando Usopp martillo todo el tiempo. ¿De dónde sacó ese martillo? Fue el último pensamiento de Cheu antes de desmayarse. Hachi y Kurobi se apresuraron a terminar con Sanji mientras lentamente se ponía de pie. Esto no es nada, pensó, sacudiéndose el dolor y preparándose para otra ronda. Lo que Nami-san ha soportado estos últimos 8 años y el dúo de Gyojin se abalanzó sobre él desde 2 lados, y Sanji colocó su palma en el suelo y comenzó a girar rápidamente. Avergüenza este dolor. Con Kase. La patada giratoria atrapó a ambos pescadores en su trayectoria circular y ambos salieron volando. Antes de que cualquiera de los dos pudiera levantarse, Sanji saltó en el aire y realizó una serie de volteretas frontales para ganar impulso antes de golpear con el talón el cráneo de Hachi, dejándolo fuera de combate. Sin embargo, no pudo recuperarse a tiempo y Kurobi aprovechó la oportunidad para lanzar su ataque más fuerte. Puño de los 1000 ladrillos.
El fuerte golpe golpeó a Sanji en el centro y sintió que al menos 2 costillas se rompían. Fue arrojado hacia atrás nuevamente, chocando contra la misma pared nuevamente. Sin embargo, ni siquiera eso detuvo su impulso y se estrelló nuevamente contra la pared en Arlong Park antes de detenerse. Kurobi lo siguió, furioso. «Bastardo. Mira lo que le has hecho a Hachi. No creas que te perdonaré por esto», gritó, asumiendo que la pelea había terminado. Sanji se puso de pie temblorosamente, sin embargo, y Kurobi se enfureció aún más cuando entró al edificio solo para encontrar a Sanji de pie. «Eso está bien para mí», respondió Sanji, tosiendo sangre. «Porque no tengo la intención de perdonar lo que ustedes bastardos le hicieron a Nami-san». «¿Nami?» Kurobi se burló y luego se rió. «No me digan que están todos aquí para vengar a esa mujer manipuladora y traicionera. Ella solo te estaba usando desde el principio. Tu patética caballerosidad se desperdicia con ella». La mirada de Sanji se oscureció. Podía manejar la patética parte de la caballerosidad, pero no podía ignorar el resto. «Métete esto en tu grueso cráneo, palito de pescado. Nami es la navegante de nuestra tripulación, y eso no va a cambiar pronto. Así que si vas a quedarte ahí y insultarla, espero que estés listo para un poco de dolor». Antes de que Kurobi pudiera replicar, Sanji se lanzó hacia adelante, lanzando una serie de patadas rápidas y precisas a la cabeza, el cuello, el torso, los brazos y las piernas del Gyojin. Kurobi tropezó y cayó hacia atrás. Luchó por ponerse de pie y Sanji lo dejó recuperarse mientras encendía un cigarrillo. Kurobi rugió y saltó en el aire, con la intención de patear a Sanji, pero Sanji se agachó debajo de él. Curso de patada antimanera. Empujó su pie hacia arriba en un ángulo de 180 grados en el pecho de Kurobi, y el hombre pez raya atravesó varios pisos del edificio. Se alojó en uno de los pisos superiores antes de desmayarse. Sanji soltó una bocanada de humo. Chef. 2, pescado. 0. Golpeó el suelo con su pie un par de veces antes de salir del edificio que se derrumbaba lentamente para enfrentar a un sonriente Zoro. «No está mal, cocinero», comentó Zoro. «Cállate», respondió Sanji, antes de colapsar rápidamente sobre su espalda con los brazos extendidos. «Te perdiste todo el espectáculo. Sin embargo, creo que todavía puedes entender el final», dijo Zoro, señalando. Sanji siguió su dedo hacia la multitud de aldeanos. Entre ellos estaba Nami. ¿Cuándo había llegado aquí? Todos estaban mirando algo con expresiones de asombro. Se apoyó en su brazo para tener una mejor vista. Luffy estaba parado frente a un charco de sangre. Estaba cubierto a lo largo de su brazo y goteaba sobre el concreto. Sanji no pudo ver ninguna herida en él y... Sus ojos se abrieron cuando se dio cuenta de que todo pertenecía a Arlong, quien yacía ante Luffy en un montón arrugado, jadeando y luchando por ponerse a 4 patas. «Levantarse», ordenó Luffy. Arlong se debatió entre intentar continuar la pelea o rechazar la orden del humano, pero decidió intentar hacer lo que Luffy había dicho, solo para caer al suelo nuevamente. «Levántate», dijo Luffy de nuevo. «Esto no es nada. Absolutamente nada comparado con lo que ella pasó. No vas a salir tan fácilmente. Arlong rugió con desprecio y levantó la cabeza del suelo en una explosión de adrenalina, solo para recibir una patada en la cara de Luffy. Hubo un crujido ensordecedor. Su nariz se dobló en un ángulo extraño y la sangre brotó de su rostro. Cayó de nuevo al suelo, inconsciente y con los ojos en blanco. Su audiencia permaneció en silencio durante un largo rato, contemplando la vista. Finalmente, un aldeano, el médico que lo había tratado la última vez, pensó Zoro, recordó cómo hablar. «Arlong Park ha caído», susurró. Nojiko asintió débilmente. Como para verificar su declaración, el edificio que Sanji había dejado suelto finalmente se derrumbó, desmoronándose de arriba a abajo hasta que todo lo que quedó fue un montón de escombros. Esta fue la señal para que los aldeanos estallaran en un ataque de vítores. Aplaudieron por el fin del reinado de Arlong, por el fin de su esclavitud, por el fin del sufrimiento de Nami y por el comienzo de su nueva vida. En medio de todo esto, Nami se acercó a Luffy y le puso el sombrero en la cabeza. La tensión desapareció del rostro de Luffy al verla y le dedicó la sonrisa más amplia que había tenido desde que llegó a la isla antes de hablar. «Entonces querías dibujar un mapa mundial, ¿verdad? Al final tendrás que ir al Grand Line», dijo con total naturalidad. Nami sonrió. «¿Qué quieres decir con eventualmente? ¿Cuánto tiempo planea esperar, capitán?»
Ante esto, la sonrisa de Luffy se hizo más grande, y estaba a punto de responder cuando Nami lo abrazó, devolviéndole el gesto que le había ofrecido a Baratie. Algunos de los aldeanos vieron esto, sus protectores los instintos se activaron, y aunque no dejaron de animar, varios decidieron que necesitarían hablar con Luffy en algún momento, pero por ahora, simplemente continuaron celebrando. N/A. Bueno, ese fue un capítulo largo, ¿eh? Lo siento, Zoro no tuvo pelea. Realmente no se me ocurría una forma de promocionar una pelea entre Zoro y Hachi, así que decidí darle a Sanji un desafío mayor. Y seamos honestos, el IP de Zoro todavía no se ha detenido a pesar de que su pelea con Meowth terminó hace 2 capítulos. Fin de capítulo. Hasta la próxima. Like y suscríbete por favor. Fix Guzmán se despide. Adiós.